algunos detalles que ustedes tienen que conocer antes de disfrutar del Gran Premio de España. Detalles que tienen que ver con su historia. La primera sociedad de España con la Fórmula 1 tuvo este escenario. 1951, Pedralbes. Un circuito que estaba en el corazón de Barcelona, que era callejero, que tenía una fuerte impronta política, porque la recta principal se llamaba Avenida del Generalísimo Franco, imagínense el contexto de la época, pero un buen recuerdo para los latinoamericanos y especialmente para los argentinos, porque aquí en 1951, la primera carrera de Fórmula 1 en España, gana Juan Manuel Fangio. Lo hace con Alfa Romeo, con el número 22, y esto iba a acelerar su camino hacia el primer título de los 5 que ganó Juan Manuel Fangio en la Fórmula 1. La segunda carrera en este escenario la iba a ganar Mike Houghton. Pero después de este recuerdo aparece en escena Montjuïc, el trágico Montjuïc. Si bien era un circuito interesante, iba en contra de las agujas del reloj, tenía una curva, como vemos, muy rápida y un sector que intentaba hacer una recta principal, pero que tenía un lazo que iba hacia la derecha y hacia la izquierda prácticamente de manera consecutiva. Este circuito dejó de ser utilizado a partir de la tragedia de 1975. Este es el piloto alemán Rolf Tommelen. Corría en Ensign Hill. Se le desprendió el alerón trasero y parte de ese desprendimiento cayó entre los espectadores, muchos de ellos periodistas. 5 personas murieron, 10 terminaron con severas heridas. Y Rolf Tommelen, el piloto alemán que conducía este auto, terminó con 7 fracturas. A partir de esta situación, las autoridades españolas dijeron Montjuïc nunca más y rápidamente ingresó en la historia. En la peor historia posiblemente de la Fórmula 1. Hay que aclarar que fue un fin de semana totalmente controvertido porque por las condiciones de seguridad los pilotos originalmente no querían correr, les aseguraron mejoras de seguridad en el circuito. Bernie Ecclestone, que en aquel momento representaba a Brabham, ya hacía su propio lobby y convenció a los pilotos para correr ese domingo, salvo algunos, como Emerson Fittipaldi, que dio una vuelta simbólica, armó la valija y se fue. Preludio de que las cosas no estaban bien. Y a las claras quedó que tenía razón el brasileño después de lo que sucedió con Rolf Tommelen. Circuito de Jerez de la Frontera. Reconoce la época de oro de Ayrton Senna, de Nigel Mansell, de Alain Prost, entre el año 86 y el año 90. Un circuito que la Fórmula 1 incluso supo aprovechar como Gran Premio de Europa en 2 ocasiones. Y fue justamente en este escenario donde se da una de las mejores fotos de la historia. Senna con Lotus ganándole a Mansell con Williams en la recta principal. Llegaron a nada de diferencia. Cruzaban la bandera cuadros en estas condiciones. Nacía posiblemente un duelo que después muchas veces en la historia se iba a repetir. Pero aquí en España quedaba inmortalizado mejor que en ningún otro lado porque no es frecuente que los 2 primeros de la carrera lleguen así. Senna y Mansell lo habían hecho. Jarama es otro de los escenarios que básicamente se usó a lo largo de la década del 70. Aquí, entre otras cosas, se ve un circuito con sectores realmente muy veloces, típico de los años 70, pero probablemente sea uno de los escenarios que vio la primera edad de oro del viejo efecto suelo, que por ejemplo le dio 2 victorias a Mario Andretti en 1977 y en 1978, con el Lotus 79 que vemos aquí, delante de Ronnie Peterson, de la Ferrari de Carlos Reutemann, del McLaren de James Hunt y más lejos del Brabham de Niki Lauda. Hasta que llegamos al actual circuito de Barcelona, que tuvo algunas sensibles modificaciones a lo largo de la historia que empezó en el año 1991 con esta imagen que quedó para la inmortalidad. La revancha de 1986, con la diferencia que Senna corría en un McLaren y no en un Lotus. Pero este hombre era el mismo también del año 86, Nigel Mansell. Durante varias vueltas estuvieron así, rueda a rueda, cuerpo a cuerpo, mirada contra mirada. En este caso el que gana es el británico, porque Ayrton Senna lamentablemente hizo un trompo y se tuvo que conformar con el 5º lugar de la carrera. El circuito de Barcelona guarda grandes recuerdos estadísticos, además de grandes demostraciones de talento. 1996 fue uno de esos, porque Michael Schumacher ganaba por primera vez con Ferrari y además lo hacía en un escenario propio para Schumacher, con una tormenta muy hostil, con muchísima lluvia, con un circuito inundado, y en esas condiciones llega el piloto de Ferrari y le da, insisto, aquella primera victoria con Ferrari, en una Ferrari que estaba en transición hacia ser lo que después fue,
con Michael Schumacher. Pero estaba todavía lejos de obtener su primer título del mundo con la marca italiana. Hay que ir hasta 2000 para recordar una de las mejores escenas que ha dejado la Fórmula 1 en España. Siempre dijimos que Rubens Barrichello ha sido una suerte de rehén de Michael Schumacher, pero hubo un día donde se tomó la revancha. Y se tomó una revancha por duplicado, porque no solo lo pasó a Michael Schumacher en una maniobra, sino que además pasó a Ralf, que corría en Williams BMW, y de un plumazo eliminó a los dos. Se conformó con el tercer lugar, había hecho su propia carrera, y la competencia en aquel momento quedó para Mika Häkkinen. Un Mika Häkkinen que un año después no pudo revalidar su victoria porque se le rompió un McLaren Mercedes que era prácticamente indestructible, pero anticipadamente se tuvo que ir de la carrera y ceder la victoria para Michael Schumacher. La última gran foto de los recuerdos de España nos lleva al papelón de Mercedes 2016. ¿De qué manera calificarlo si no es papelón? Cuando los dos pilotos de la escudería, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, se tocan en la primera recta, rompen los dos autos y les sirven en bandeja la primera victoria al piloto más joven en hacerlo, Max Verstappen, con la escudería Red Bull. Nada detuvo la marcha hacia el campeonato del mundo de Mercedes y mucho menos hacia el campeonato del mundo del alemán Nico Rosberg en aquella oportunidad, pero por supuesto quedó como una de las grandes postales de esta ya larga historia de España en la Fórmula 1.